Gusto de saludarles en esta hora una vez más, en este día, domingo 12 de julio del año 2020. Estamos dispuestos para poder realizar un breve comentario de la escuela dominical del día de hoy. La lección del día de hoy está titulada como Nacimiento Virginal de Cristo y su lectura bíblica está en Mateo 1, versos 24 y 25. Seguimos dentro de lo que es la doctrina del Hijo y esta es la lección número 3 de la doctrina del Hijo. Como decíamos, el título de esta lección es Nacimiento Virginal de Cristo. Esperamos con la ayuda del Señor poder desarrollar lo mejor posible este tema y para eso vamos a pedirle a nuestro Dios a través de una oración de que Él sea guiando nuestra vida. Bendito Señor, en esta hora le damos gracias porque podemos estar dispuestos a escudriñar en parte su palabra, esperando, mi buen Dios amado, que usted nos dé la gracia, la sabiduría para entregar un mensaje de bendición, un estudio, un comentario, Señor amado, de la escuela dominical. Sabemos de que ciertamente es la oportunidad que usted nos brinda para poder compartir de su palabra y se lo agradecemos. Permítame, Dios, que aquellos que vean este estudio, lo escuchen, sean bendecidos a través de su palabra. Gracias, Señor, por esta bendición. Todo se lo imploramos, se lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, en la lectura bíblica está en Mateo 1, 24, 25, como ya lo dije, y lo vamos a leer en el nombre del Señor. Y dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito, y le puso por nombre Jesús. En relación a esta lectura, o a estos versos, podemos señalar que la doctrina del nacimiento virginal es crucialmente importante. Tenemos ahí una referencia en Isaías 7:14 en la cual usted puede leer, ¿no es cierto?, de la profecía dada por este gran varón de Dios. La Biblia relata que el ángel Gabriel le dice, en respuesta a la pregunta de María, por cierto, ¿cómo será esto? El ángel dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esa referencia está en Lucas 1:35. Aparte de eso, también por el lado de José, ¿no es cierto? Se vivía una instancia en la cual él aún no había conocido a María y ella estaba teniendo, ¿no es cierto?, había concebido. Por lo tanto, José también vive esta experiencia de que el ángel lo anima a él a casarse con María con estas palabras y ciertamente lo hemos leído y acá lo reiteramos porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo dice de la Virgen que sea yo que había concebido del Espíritu. En Gálatas 4:4 también menciona el nacimiento virginal. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Estos pasajes claramente establecen que el nacimiento de Jesús fue el resultado de la obra del Espíritu Santo obrando en el cuerpo de María. Estuvieron involucrados lo inmaterial, el Espíritu, y lo material, el vientre de María. Por supuesto, María no podía fecundarse en sí misma, y en este sentido, ella simplemente fue un recipiente, solo Dios pudo efectuar el milagro de la encarnación. Bueno, vamos al análisis entonces de la que hace el expositor el día de hoy. La Sagrada Escritura declara que Jesús fue concebido en el vientre de su madre, María, sin padre humano y mediante la obra del Espíritu Santo. La afirmación del nacimiento original de Cristo es suficiente base para la doctrina de la humanidad del Hijo de Dios. Aspecto doctrinal y fundamental en el nacimiento original. Esto es básico. La salvación debe venir del Señor y su nacimiento único es un recordatorio del hecho de que la salvación jamás pudo venir por humano, sin la intervención de la obra sobrenatural de Dios. La doctrina del nacimiento, como ya lo señalábamos, es crucialmente importante, ¿no es cierto? Es una realidad. Se reiteran algunas referencias para que usted la pueda ver si lo estima conveniente. Y primeramente veamos cómo describe la Escritura este bendito evento. En respuesta a la pregunta de María, ¿cómo será esto? El ángel Gabriel dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas 1:35. El ángel anima a José a casarse con María con estas palabras, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 1:20.
Mateo dice de la Virgen que se halló que había concedido el Espíritu Santo. Eso está en Mateo 1:18. Y Gálatas 4:4 también menciona el nacimiento original, que Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Reiteramos, ¿no es cierto?, el concepto anteriormente que está señalado. Y acá nuevamente, ¿no es cierto?, se reitera que estos pasajes establecen claramente el nacimiento de Jesús fue el resultado del Espíritu Santo. El negar la conexión física entre María y Jesús implicaría que Jesús realmente no fue humano. La Escritura enseña que Jesús era totalmente humano, con cuerpo físico como el nuestro, el cual recibió de María. Al mismo tiempo, Jesús era totalmente Dios, con una naturaleza eterna y sin pecado. Eh, Dios ordenó una combinación de influencia humana y divina en el nacimiento de Cristo. El nacimiento original hizo posible la verdadera humanidad de Cristo sin el pecado heredado. Todos los humanos hemos heredado de Adán la culpa legal y una naturaleza moral y corrupta. Se comprende que el Espíritu Santo previno la transmisión del pecado de José como de María. Jesús no descendió de Adán y esto permite entender que la culpa legal y la corrupción moral no le correspondió a Cristo. Jesús no nació en pecado. Y esto ciertamente es una realidad, porque él no tuvo naturaleza de pecado. Hebreos 7:26. Pareciera que la naturaleza pecaminosa es pasada de generación en generación a través del Padre. Romanos 5:12, 17 y 19. Pero el nacimiento original de Jesús evitó la transición de la naturaleza de pecado y permitió al eterno Dios convertirse en perfecto hombre. El nacimiento original hizo posible la verdadera humanidad de Cristo sin el pecado heredado. Y reiteramos lo que acabamos de señalar anteriormente, ¿no es cierto? Jesús no descendió de Adán y esto permite entender que la culpa legal y la corrupción moral no le perteneció a Cristo. El texto para memorizar en el día de hoy, ¿no es cierto?, es Lucas 1:35 y en el cual nos dice así. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Entonces ese es el texto para memorizar. Se lo dejo un ratito ahí en pantalla para que usted lo pueda repetir, ¿no es cierto? Y recordar que Lucas 1:35 es el texto para memorizar el día de hoy. ¿Lo repasó? Repáselo una vez más. Se lo dejo ahí un instante para que usted lo pueda repasar. Y le acompaño en esa repetición, ¿no es cierto?, en esa reiteración para tratar de memorizar este verso. Respondiendo al ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Pasamos al segundo subtítulo, como todo humano. En el pasado existieron errores falsos acerca de la encarnación. Unos negaban la realidad de la naturaleza divina de Jesús, los agnósticos. Los arrianos afirmaban la preexistencia y negaban su divinidad. Los testigos de Jehová, por cierto, se identifican con esta posición. Los nestorianos creían que dos personas habitaban en el cuerpo de Cristo, la persona humana y la persona divina. Otros, como los eutiquianos, llegaron al extremo opuesto señalando que las dos naturalezas, humana y divina, formaron una naturaleza divina de las originales. Veamos, aquí tenemos alguna descripción de cuáles son estos movimientos o estos pensamientos. Los agnósticos, personas que sin negar la existencia de Dios, considera inaccesible para el entendimiento humano la noción de lo absoluto y especialmente de Dios. Una frase muy típica de ellos, ser agnóstico depende de un razonamiento intelectual, es decir, el intelecto es el que manda. Eso es un agnóstico, ojo con eso. El arrianismo es una creencia cristiana no trinitaria. Afirma que Jesucristo fue creado por Dios Padre y está subordinado a Él. Las enseñanzas arrianas fueron atribuidas a Arrio, un presbítero de Alejandría en Egipto, y se oponen a las llamadas creencias ortodoxas acerca de la naturaleza divina. Los testigos de Jehová, ya lo señalamos, se identifican con esta posición. El arrianismo sostuvo que Jesús no es propiamente Dios, sino la primera criatura creada por el Padre, la cual no gozaba de divinidad y fue empleado para la creación del mundo. Con esto el arrianismo postuló la existencia únicamente de Dios y la de un solo principio, el Padre. Mencionábamos el nestorianismo o odificismo. Bueno, esta es una doctrina religiosa dentro del cristianismo que considera a Cristo radicalmente separado en dos naturalezas, una humana y una divina, completas ambas de modo tal de que conforman dos entes independientes, dos personas unidas en Cristo, que es Dios y hombre al mismo tiempo, pero formado de dos personas distintas. Concepto un poquito complejo de expresar o de entender. Los eutiquianos llegaron al extremo opuesto señalando que las dos naturalezas, humana y divina, formaron
una naturaleza distinta de las originales. Y el subtítulo es como todo humano. Ahora, ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos que tener claro? Que es una base nuestra, digamos así, en doctrinal. Jesús tenía cuerpo humano, nació como todos, creció como crece todo niño, se cansó, sintió sed, tuvo hambre. Son aspectos de humano. Y se cansó, sintió las debilidades físicas. Por lo tanto, él tuvo la vivencia humana. Pero también en esa realidad, ya enseguida vamos a estar viendo el otro subtítulo que está sujeto a la debilidad humana. Pero vamos a ver ahora la referencia del expositor bíblico, ¿no es cierto? Y tenemos la primera en Juan 19:28. Es una expresión máxima de un sentimiento o de una debilidad física. Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Esa es una expresión, una debilidad física, humana. Jesús humano. Lucas 2:40, ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto? Y aquí lo tomamos básicamente de la referencia del expositor. Y dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, ciertamente humano fue Jesús, creció, vivió, se llenó de sabiduría, pero por sobre todo la gracia de Dios estaba sobre él y eso lo hace ser parte de la bendición que usted y yo gozamos el día de hoy. Otra expresión de la debilidad física, Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Nosotros muchas veces ayunamos un día y nos cuesta, eh, muchos de ustedes probablemente les cuesta llegar a cumplir el horario del ayuno. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Obviamente tenía que tener hambre, pero la fortaleza de Dios estaba sobre él. Vamos al otro subtítulo, ¿no es cierto? En sujeto a debilidades humanas. Sus limitaciones humanas fueron expuestas cuando murió en la cruz. Todo en él, lo humano, dejó de funcionar. La Iglesia ha sostenido que Jesucristo ha sido igual a nosotros en todo, a excepción del pecado. Hebreos 4:15. No es necesario hacer de Jesús un pecador como nosotros para que sea más humano, porque el pecado no constituye un ingrediente que perfeccione nuestra condición, sino que la degrada. Jesús sí compite contra el pecado, no contra la humanidad. Encarnándose el Hijo de Dios compite con el pecado para salvar la humanidad del sufrimiento y de la muerte. En consecuencia, mientras nuestra idea de Dios más se parezca al hombre Jesús, más cerca estaremos de conocerlo a Él y la bondad de una creación permanentemente puesta en duda por aquellos que quieren hacer creer que el mal es un contenido natural, sujeto a debilidades humanas. Hay un área en la que Jesús mediante la encarnación se hizo semejante a nosotros y es la vida emocional. Una de sus características humanas es la emoción. Una de estas que se le atribuye más frecuentemente a Cristo es la compasión o la misericordia. A veces es despertada por una necesidad física. El hacer mención a las lágrimas de Cristo nos conduce a otra área de la vida emocional de Cristo, el área de la aflicción, que hasta lo podía conducir a la indignación y al enojo. Hay dos áreas más en las que Cristo claramente se asemejó a nosotros en su encarnación y que son de gran importancia para relacionarlo con nuestra guía diaria, ¿no es cierto?, al vivir diariamente la vida cristiana. La primera de estas es la que Jesús, Él fue sujeto a la tentación. Y una última área en la que Jesús fue como nosotros para que nosotros pudiésemos ser como Él fue el sufrimiento. Cuando Jesús resucitó entre los muertos ya no estaba sujeto a debilidades, enfermedades y muerte. Las apariciones a sus discípulos demuestran que tenía cuerpo físico. Les mostró que tenía carnes y huesos. Más tarde comió delante de ellos. Era un cuerpo resucitado hecho perfecto. Qué bendición. Y Jesús ascendió al cielo y así demostrar su existencia en un cuerpo físico y su continua existencia en el cielo. Y nosotros nos encontramos que la palabra señala que ciertamente los sacó fuera de Betania y alzando sus manos los bendijo y luego se separó de ellos y fue llevado al cielo. Y basamos también, ¿no es cierto?, la referencia del expositor bíblico, Juan 16:28, en el cual salí del Padre y he venido al mundo, dice, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Es decir, él tenía que cumplir su ministerio y volver al lugar de donde había salido.
Lucas 24:39 dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Esto es cuando ya había resucitado. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Como veis, yo tengo. ¿Sí? Como ya lo hemos mencionado. Y Jesús, ¿no es cierto?, demuestra su existencia en el cuerpo físico y su continua existencia en el cielo. Y acá está el verso que ya habíamos mencionado, bueno, habíamos dicho el verso, pero no la cita, Lucas 24, 50 y 51, y dice, y los sacó fuera de Betania, o hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Bueno, vamos a ir ya llegando a la conclusión de este breve comentario de la Escuela Dominical del día domingo 12 de julio del año 2020 y podemos señalar, ¿no es cierto?, que al continuar el estudio de la doctrina del Hijo, hoy en parte hemos analizado el nacimiento virginal de Cristo. Como todo humano y sujeto a debilidades humanas, Cristo se hizo hombre con el propósito de vivir la vida de obediencia perfecta a la ley de Dios que nosotros no pudimos vivir, así como para entendernos en nuestras luchas, necesidades, pruebas y debilidades. Cristo se hizo hombre no solo para morir nuestra muerte, sino también para vivir nuestra vida. En este sentido, para poder ayudar al hombre pecador, Cristo estaba moralmente obligado a ser como uno de sus hermanos en todas las cosas, menos en el pecado. Él no pecó. Él debía vivir como un hombre y estar sujeto a las debilidades y necesidades de un hombre, siendo totalmente un hombre. Cristo Jesús se hizo un hombre para saber lo que significa vivir la vida como un hombre. Jesús fue tentado en su humanidad. Precisamente el hecho de que el Señor haya sido tentado, sin lugar a dudas, prueba su humanidad. Él entiende lo fuerte que es la tentación porque Él la vivió en carne propia. Y a diferencia de nosotros, sí, efectivamente, Él nunca falló. Nosotros fallamos, pero Él nunca falló y no cedió a la tentación. Él puede ayudarnos cuando somos tentados porque Él sabe lo que significa ser tentado y lo experimentó, no como Dios, sino que como hombre, de primera mano y en toda su fuerza. Cuando el Señor descendió del cielo, aceptó voluntariamente el despojarse de sus privilegios divinos y aceptó vivir como un hombre. Ahora bien, sabemos que los hombres no pueden convertir piedras en pan, no tienen ese poder. Si el Señor hubiera convertido piedras en pan, no habría sido como uno de nosotros en todo. En consecuencia, no podría ser un fiel sumo sacerdote como nosotros ni lograr la expansión de nuestros pecados. Es un gran gozo al saber que nuestro amado Señor prefirió sufrir hambre y prefirió soportar todas las tentaciones que sufrió durante su vida, ello con la finalidad de llevarnos a la gloria. En consecuencia, la lección de hoy nos invita a poder entender lo tan especial que usted y yo, y todos nosotros, y muchos más allá, hoy seamos llamados hijos de Dios. Por lo tanto, al concluir, ¿no es cierto?, este comentario de la escuela dominical, solo podemos decir una vez más gracias a Dios por poder realizar este breve comentario del estudio bíblico de la escuela dominical. Y al terminar, solo podemos repetir ese verso que ya lo tenemos como eslogan nuestro en nuestra despedida para cada uno de ustedes, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Será hasta una próxima oportunidad. Contento, agradecido al Señor de permitirnos este medio de comunicación para poder realizar estos comentarios bíblicos. Dios les bendiga y hasta pronto.